Hola, muy buenos días para todos. Mucho gusto. Yo soy la profesora Karina González, que les voy a estar dictando el tema número 4 de soluciones. Yo estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes mi experiencia acerca de este tema. Digamos que este tema para mí siempre ha sido maravilloso, amigable y es un tema medular en lo que corresponde a los conocimientos básicos de la asignatura para los próximos temas que van a ver a continuación. Y además de eso, es un tema medular para la carrera de farmacia y su ejercicio profesional, sobre todo si se van a dedicar a lo que es la industria, a la investigación. Siempre en el transcurso de su vida profesional van a estar preparando soluciones. Así que este tema es muy importante y les recuerdo que es imprescindible para este tema tener como competencias básicas la nomenclatura. Es necesario que ustedes puedan autonivelarse en lo que es la nomenclatura inorgánica para que puedan tener éxito en este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciamos. Fíjense, hasta ahora ustedes han visto los tres primeros temas. En el tema de estructura atómica pudieron aprender lo que era la base conceptual del modelo atómico actual, entender cómo poder realizar la configuración electrónica de un elemento sabiendo su número atómico, en función de eso saber cuáles son los electrones de valencia y poder recordar o entender, en base a lo que ustedes ya habían visto en bachillerato, cómo es que se relaciona la valencia de un elemento, ¿verdad? Y cómo eso luego nos permite entender sus propiedades. En función de esos electrones de valencia, ¿verdad? Sabemos que los elementos van a tener ciertas propiedades, como lo vimos en el tema número 2 de tabla periódica. En ese tema, ustedes pudieron apreciar la clasificación de los elementos en función de sus propiedades y clasificarlos incluso por grupos, por periodos, darle un nombre y ver que esas propiedades estaban relacionadas con su capacidad para combinarse entre sí para formar compuestos. Pudieron ver que habían elementos con una mayor electronegatividad, con una menor electronegatividad, y eso influye en lo que es su afinidad electrónica, en lo que es su energía de ionización. También tiene que ver con el tamaño y sus diferencias en el tamaño cuando forman iones, y además de eso el carácter metálico. Por supuesto, siempre ellos buscando esa configuración estable que es la del gas noble más cercano. Todo eso es muy importante porque esos elementos, ¿verdad? Necesitamos poder manejar bien la nomenclatura, cómo se enuncian, cómo se escriben y cuándo se combinan entre sí formando esos compuestos, ¿verdad? Poder entender también los enlaces que forman, que fue el tema número 3 de enlace químico. Ahora, toda esa información que hemos visto sigue un hilo conductor y en el tema de soluciones vamos a poder ver cómo esas combinaciones de esos elementos en su interacción con el agua, formando ya más bien enlaces secundarios, por ejemplo, puentes de hidrógeno, entre otros, nos van a dar ciertas propiedades. Pero digamos que en este tema queremos principalmente poder ver cuáles son esas concentraciones desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo cuando esos compuestos están en presencia de una solución. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en este tema. Y por supuesto, todo esto va a ser medular para los próximos temas que van a ver en un futuro. Luego, en equilibrio químico, van a ver cómo es el equilibrio en solución o en medio gaseoso de esos compuestos, pero también sus concentraciones. Van a ver en el tema de grado de ionización cómo esos compuestos pueden también en una solución poder conducir energía eléctrica y tener ciertas propiedades. Algunos que no son tan solubles como precipitan bajo ciertas condiciones, que es en el tema de productos solubilidad.
Y luego en este cuarto bloque, ácidos, bases y sales, entender, dependiendo de la naturaleza química de esos compuestos, si tienen una naturaleza ácida, básica o si forman sales, también cómo es su concentración en función de eso y su ionización, qué soluciones van a formar, cómo eso determina el pH de una solución. Además, cómo algunas soluciones pueden formar mezclas reguladoras o buffer, y adicionalmente cómo influye toda esa relación de una sal en la hidrólisis del agua. Eso lo vamos a ver en este apartado. Finalmente, en el tema redos, vamos a ver cómo algunas soluciones de algunos compuestos, dependiendo de su naturaleza, también pueden dar lugar a reacciones de transferencia o ganancia de electrones, ver también cómo esas concentraciones se pueden expresar en función de un potencial redos, y finalmente la aplicación de todo esto al momento del diseño de una pila. Fíjense que es realmente un hilo conductor que tenemos en cada uno de estos temas, y es por ello que no podemos aislar un tema del otro, y es necesario que esos temas estén bien consolidados para poder entender todos los temas en un futuro. Muy bien, con respecto al contenido de este tema, tenemos el siguiente: introducción, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y parte también de la clase que vamos a ver. Entender cuáles son los tipos de mezclas y coloides. Este concepto es muy importante y lo van a aplicar luego en un futuro en las asignaturas de tecnología farmacéutica. Luego, la semana que viene, vamos a estar viendo las formas de expresar la concentración de las soluciones, unidades físicas en términos de porcentaje, relacionando lo que es la masa y el volumen, las unidades químicas, principalmente considerando lo que son los moles y los equivalentes, y por unidad de volumen relacionándolo con las unidades normalidad, molaridad y molalidad. Posteriormente también ver lo que es una dilución y su diferencia de lo que es la disolución, y poder expresar lo que es el factor de dilución. Y finalmente entender lo que es la solubilidad, ver los factores que influyen en la solubilidad y entender cómo incluso también las soluciones se clasifican de acuerdo a esa solubilidad. Este es un factor muy importante que lo van a utilizar posteriormente en el tema de la constante del producto de solubilidad y, por supuesto, en función de la solubilidad de esos compuestos. El programa de la asignatura ya ustedes lo tienen en el campus virtual. Para este tema, que es el tema número 4 de soluciones, tienen lo que son el contenido, los objetivos y el número de horas teóricas correspondientes. Aquí les hago un zoom para que puedan ver entonces los contenidos del programa de este tema, y es muy importante que ustedes siempre se guíen para cada uno de los temas con el programa, de tal manera que siempre en una evaluación se van a considerar los contenidos establecidos en el programa. Eso es importante que ustedes tengan conciencia de ello para poder saber los temas correspondientes a cada uno. Aquí tienen la bibliografía recomendada para este tema. Algunos de estos libros lo tienen en digital, por ejemplo, lo que es el Brown, el Chown, el Petrucci. Y bueno, los otros ejercicios y otros temas los pueden apreciar aquí, pueden tener estos libros y se les irá dando en el transcurso del dictado de los mismos. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante estudiar este tema? Fíjense que les voy a hablar un poco de cuál es la importancia de este tema en la vida cotidiana, por supuesto, en la asignatura y en la carrera de farmacia. En la vida cotidiana, sin darnos cuenta, constantemente estamos en presencia o involucrándonos con lo que son las soluciones. En la mañana de que nos levantamos y nos tomamos un café, el café es una solución, así como la limonada que nos podemos tomar en la tarde, si hace calor y queremos refrescarnos. En una fiesta o un compartir, si tomamos, por ejemplo, un vino. Cuando vamos a salir a la calle, a nuestras actividades, nos colocamos un perfume.
en una fiesta, si tomamos un refresco, etc. Todos estos forman lo que son las soluciones, pero no solamente eso. También existen mezclas, que vamos a estar hablando de ese tema el día de hoy, homogéneas o heterogéneas, tanto así incluso como una ensalada, o también cuando nosotros nos colocamos una crema. Y bueno, vamos a empezar a relacionar todos estos contenidos con esas soluciones, con esas mezclas homogéneas o heterogéneas que utilizamos en nuestro día a día. En el caso de la biología y en la fisiología humana, también tenemos soluciones muy importantes que mantienen la homeostasia del organismo. En nuestro cuerpo tenemos una solución fisiológica, que es cloruro de sodio, que es la que mantiene, digamos que todo esa homeostasis y está presente en todos esos compartimientos celulares de nuestros órganos. Tanto es así que si en algún momento ocurre una deshidratación, necesitamos colocar de forma externa soluciones fisiológicas para poder restablecer el contenido de electrolitos que se requiere para el cuerpo humano. Entonces, bueno, aquí vemos una importancia de este tema aplicado a lo que es la fisiología. En el caso de las preparaciones farmacéuticas, que ustedes van a empezar a ver el año que viene en tecnología farmacéutica, tenemos muchos tipos de soluciones que se utilizan. A saber, por ejemplo, tenemos los jarabes, tenemos las soluciones intravenosas, tenemos las soluciones que son de forma oral, tenemos las que son óticas, nasal, y todas ellas son muy importantes, ¿verdad?, para poder ayudar a restablecernos de alguna patología. Pero no solamente tenemos soluciones que son del punto de vista líquido-líquido o sólido-líquido, también tenemos soluciones desde el punto de vista sólido, tenemos comprimidos, tenemos cápsulas, que ya no sería una solución, pero en su proceso, ¿verdad?, está mezclado conocimientos que van a ver en este tema. Tenemos lo que son las cremas, pomadas, ungüentos. Y en el caso de los laboratorios tenemos soluciones conformadas por reactivos que nos permiten poder hacer preparaciones, hacer análisis, hacer evaluaciones. Entonces, bueno, digamos que todos los contenidos que vamos a ver en este tema, desde el punto de vista también de cálculos, nos van a servir en el momento de trabajar en el laboratorio. En farmacia, como les mencionaba inicialmente, todos estos contenidos que vamos a ver van a ser medulares para todas las asignaturas que van a ver, no solamente incluso en primer año, porque está relacionada este tema con lo que van a ver en química orgánica, sino también en el transcurso de su carrera profesional, sobre todo en el caso de las menciones, en las aplicaciones de estas asignaturas. Por ejemplo, en el caso de la síntesis de los fármacos, englobado en lo que es la química farmacéutica, la formulación y preparación del medicamento en tecnología farmacéutica, análisis de medicamento, lo que van a ver en lo que es análisis farmacéutico y control de calidad, dícese cuantitativa, dícese práctica profesional analítica, en lo que es el aislamiento y análisis de productos naturales, que lo van a ver en cuarto año en farmacognosia, análisis de alimentos, que lo van a ver también en la asignatura de bromatología y ciencias de los alimentos, y para los que se vayan por la mención de alimentos, en el análisis de metabolitos, que lo ven en toxicología analítica en cuarto año, y para los que se van por la mención de toxicología, en el caso de la preparación de cosméticos, eso lo ven en tecnología, y para los que se van por tecnología cosmética, y ensayos biológicos, lo ven en biología, que es una asignatura en paralelo con primer año, bioquímica en segundo año, microbiología en tercer año, parasitología, fisiología en segundo año, farmacología en tercer año y toxicología experimental. Entonces, como ven, mis estimados estudiantes, este tema es tan importante y lo van a aplicar durante todo su ejercicio profesional. Aquí les quiero mostrar un ejemplo sencillo de cómo van a aplicar lo que es la preparación de soluciones, por ejemplo, en la tecnología farmacéutica. Y en la preparación del jarabe simple. El jarabe simple
Es una formulación que se utiliza como edulcorante para poder enmascarar el sabor amargo de jarabes y de otras preparaciones, elixires que ustedes hacen en el transcurso de la tecnología farmacéutica. Y, por ejemplo, esto no es más que una solución de azúcar, sacarosa, al 64% masa masa. Esta solución incluso ustedes la van a hacer en la parte del laboratorio. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con los objetivos planteados para este tema. En primer lugar, sería poder diferenciar las mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas y los coloides. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. En segundo lugar, evaluar el concepto de solubilidad y los factores que la afectan, clasificando las soluciones en función de la solubilidad. En tercer lugar, definir y aplicar los distintos principios de unidades de concentración, tanto físicas, que se basan en la relación de masa y del volumen, como químicas, que se basan en la relación de moles o equivalentes por unidad de volumen, en la resolución de ejercicios. Y, además de esto, identificar el proceso de dilución aplicando el concepto de factor de dilución. Y, por supuesto, diferenciando lo que es una dilución de una disolución. Para todo este tema también necesitamos conceptos previos que ustedes vieron en el tema, en los 3 primeros temas, pero también conceptos previos que ya ustedes manejan de sus clases de bachillerato. Y si no es así, es importante que ustedes puedan autonivelarse. Y bueno, fíjense que en este esquema que vemos aquí, este diagrama, estamos yendo del mundo macroscópico al mundo microscópico. De hecho, que nosotros empezamos la asignatura al revés. Empezamos entendiendo sobre el átomo para poder ir entendiendo lo que es una molécula, ¿verdad? Lo que es una sustancia y lo que es materia. Entonces, bueno, es importante que ustedes puedan tener estos conceptos claros. En el caso de la materia, ¿ok? La materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, posee energía, a propósito del tema de energía que ya ustedes lo vieron en el tema 1, y está sujeto a cambios en el tiempo. Por ejemplo, interacciones con instrumentos de medida. Pero en términos generales, desde un punto de vista sencillo, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, ocupa un volumen. Y la materia sería, digamos, un sistema ya macroscópico. Si vamos de lo más grande a menor tamaño, después de la materia estaríamos hablando como una parte de ella, la sustancia. La sustancia es una parte de la materia. Pudiéramos decir que se trata de un elemento químico o sus compuestos en su estado natural y que es obtenida por algún proceso de fabricación u obtenido de forma natural mediante una serie de cambios que se realizan para darle una forma específica. Y digamos que esa sustancia se puede clasificar en sustancias puras, en sustancias compuestas, y de eso es lo que vamos a estar hablando principalmente en este tema, porque vamos a estar hablando de las mezclas que está dentro del concepto de sustancias. Una mezcla, digamos que estaría formada por uno o dos más componentes unidos. En el caso de las moléculas, es un grupo constituido por al menos 2 átomos, unidos por enlaces químicos, que ya ustedes lo vieron en el tema de enlace, y que tienen una configuración definida en base a esa estabilidad que requieren los elementos, como lo vieron en el tema 2 de tabla periódica, buscando esa configuración estable que se parezca al gas noble más cercano. Y el átomo, ya ustedes son expertos en átomo, el átomo es un grupo constituido, ¿verdad? O un componente medular y básico de toda la materia. Digamos que es la partícula más pequeña de un elemento que posee todas las propiedades químicas de tal elemento. Y ya ustedes vieron en el tema número 1 cuáles son, digamos, las teorías que fueron
plasmando diferentes científicos a lo largo de la historia para poder dar sentido y entender cuál es el modelo atómico actual. Bien sabemos que se basa en el modelo de orbitales, ¿verdad? Y digamos que en función de los números cuánticos podemos tener ciertas coordenadas para poder describir un átomo en ciertas condiciones. En el caso de las sustancias, como ya lo habíamos visto, pueden ser puras o pueden ser mezclas. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija y definida, es decir, que no varía sin importar las condiciones físicas en que se encuentra. En el caso de una mezcla, ya va, corrijo, en el caso de las sustancias puras, pueden ser elementos, por ejemplo, los elementos de la tabla periódica, o puede ser un compuesto que está conformado por la unión de más de dos elementos. En el caso de una mezcla, las mezclas pueden ser homogéneas, heterogéneas, y entre estas tenemos una interfase que son los coloides. De esto es que vamos a estar hablando principalmente en este tema. Ahora bien, en el caso de la materia, ¿verdad? Es importante recordar algunas propiedades. Las materias tienen propiedades físicas, tales como el color, el olor, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición y dureza, que digamos que son ciertas propiedades características, algunas de ellas intensivas, algunas de ellas extensivas. También la materia tiene propiedades químicas, que es en base a su reactividad. Por ejemplo, combustión, corrosión, descomposición, inflamabilidad, disociación, fermentación, hidrólisis, reacciones, saponificación, entre otras. Y esa materia, como les mencionaba, puede tener ciertas propiedades intensivas que son características de ellas. ¿Qué significa eso? Que no varían y no cambian dependiendo de la masa y el volumen. Yo puedo tener 1 gramo de una sustancia o 100 gramos de esa misma sustancia y van a tener esas mismas propiedades o van a conservarlas. Y estas son la temperatura, el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Hago, digamos, hincapié en todo esto porque vamos a estar hablando de la densidad como una propiedad intensiva muy importante de la materia. Además, también tenemos propiedades extensivas, que estas sí varían, ¿verdad? Y son la masa y el volumen. Es decir, pueden cambiar, podemos tener diferentes masas de una misma materia o de una misma sustancia. Y eso obviamente cambia esa propiedad de la masa y del volumen. Hablando entonces de la densidad ya vimos que es una propiedad característica, una propiedad intensiva, y la densidad guarda relación con 2 propiedades físicas importantes, que son la masa y el volumen. Pudiéramos decir a modo general que la densidad es la cantidad de masa que tiene un cuerpo por unidad de volumen. Su símbolo es este que está aquí, el símbolo ρ, aunque en los libros de bachillerato generalmente se denota como una D minúscula, pero de ahora en adelante ya podemos denotar la densidad tal como es, con este símbolo ρ, ¿ok? Que es un símbolo griego. Y hay una fórmula que ejemplifica este concepto que les he mencionado, que es la densidad, es la relación entre la masa y el volumen. Es decir, que yo pudiera calcular la densidad de un compuesto, de una sustancia, en función de la masa y en función de ese volumen. Por ejemplo, si yo quisiera determinar la densidad de un líquido, y aquí les muestro ya algunos elementos de laboratorio, aquí vemos lo que es un cilindro graduado, que es un instrumento de medición donde podemos tener, podemos alojar líquidos para poder saber su volumen. Aquí tenemos una balanza granataria en la cual podemos determinar la masa de ciertas sustancias. Y supongamos que para este líquido, ¿verdad? Yo pude determinar su masa. Y la masa me dio de 45 gramos. Y el volumen, que yo lo puedo medir con este cilindro, es de 60 mililitros. Por supuesto, esta masa se mide
mediante la diferencia entre lo que sea la masa del cilindro y la masa, ¿verdad?, que me arrojó del cilindro más el líquido que lo contenía. Entonces esa masa me dio 45 gramos. En función de este valor de masa y en función de este valor de volumen, yo puedo saber la densidad de ese compuesto. Si yo divido 45 entre 60, me da 0,75 gramos sobre mililitros. Estas son las unidades de la densidad, gramos, mililitros. ¿Qué significa eso? Que por cada mililitro de este líquido tiene una masa de 0,75 gramos. O dicho de otra manera, 0,75 gramos de este líquido desplaza un volumen de 1 mililitro. Fíjense que esta densidad contempla entonces estas dos unidades para poder enunciar ese valor. Entonces, bueno, ya entendemos, ¿verdad?, qué significa la densidad de un compuesto. Cuando hablábamos en la lámina anterior que es una propiedad intensiva, es que es una propiedad que no varía con respecto a la masa y volumen, es decir, se mantiene constante. Es decir, que si yo tengo, ¿verdad?, 100 gramos de este líquido, o tengo 1000 gramos de este líquido, o tengo 3 kilogramos de este líquido, va a tener la misma densidad, porque fíjense que es una relación entre su masa y su volumen. En el caso de un sólido, ¿verdad?, supongamos que tenemos cloruro de sodio, y ese cloruro de sodio, yo sé cuál es su valor de masa, lo pesé en una balanza granataria mediante el uso de esta cápsula, ¿verdad?, o este vidrio reloj, y me dio 6 gramos. Cuando lo coloco en una solución, me desplaza un volumen, ¿verdad?, en la cantidad inicial. En este caso, estaba inicialmente este líquido en 6 mililitros. Cuando le coloqué la cantidad de cloruro de sodio, me llevó a 8,7 mililitros, lo que significa, por diferencia, que su volumen es de 2,7 mililitros, ¿ok? Eso en función del volumen que desplaza un cuerpo. Entonces, sabiendo que el volumen de este compuesto es de 2,7 mililitros en solución, sabiendo que su masa es de 6 gramos, también pudiéramos determinar su densidad dividiendo la masa, 6 gramos, entre el volumen, que aquí es 2,7 mililitros, y eso nos da un valor de 2,2 gramos mililitros. ¿Qué significa eso? Que 2,2 gramos de cloruro de sodio tiene un volumen de 1 mililitro. ¿Por qué 1 mililitro? Si recordamos de matemática básica, cuando no se coloca, ¿verdad?, un número delante del término, se infiere que es 1 o está sobreentendido. Entonces, aquí hablamos de una relación de 2,2 gramos de cloruro de sodio por cada mililitro de cloruro de sodio. Entonces, el primer concepto sería que 2,2 gramos de este cloruro de sodio desplaza un volumen de 1 mililitro. O dicho de otra manera, 1 mililitro de cloruro de sodio tiene una masa de 2,2 gramos. Es importante aquí aclarar, y eso lo vamos a ver más adelante, que la densidad no es una unidad de concentración, es una relación, es una propiedad característica, es una propiedad intensiva, que de hecho me permite a mí caracterizar una sustancia. Es decir, para yo identificar la densidad de los elementos de los compuestos, yo simplemente me puedo ir a una tabla que está en el apéndice de los libros, y allí me dice la densidad de tal sustancia es tanto, ¿ok? Porque, como les comentaba, es una propiedad intensiva o característica que no varía. Es como si dijéramos la cédula de una persona no va a variar, ¿ok? Muy bien, siguiendo entonces con los conceptos previos, fíjense que hasta ahora estamos con repaso de lo que necesitamos dominar para este tema. La tabla periódica, que ya ustedes la conocen muy bien. Tenemos aquí los diferentes grupos de la tabla periódica, tenemos lo que son los metales, lo que son los no metales, lo que son los gases nobles, los elementos de transición, los elementos alcalino, alcalino-térreo, luego los no metales, anfígenos, halógenos, etc. Entonces es importante recordar cómo usar la tabla periódica porque vamos a estar usando elementos importantes de acá,
Primero, la nomenclatura, ¿ok? Segundo, número atómico. Tercero, la masa atómica. Son aspectos importantes que necesitamos dominar, tener a la mano, así como sabernos las valencias y, por supuesto, la nomenclatura. Eso es medular. Todo átomo tiene su masa atómica o peso atómico. El peso atómico estándar se refiere a la medida de las masas atómicas relativas de un elemento en el medio local de la corteza terrestre y la atmósfera terrestre, como está determinada por la Comisión de Pesos Atómicos y Abundancias Isotópicas de la IUPAC. Y es justamente ese valor que aparece aquí debajo de cada uno de los elementos. El mol, ¿ok? El mol es una unidad fundamental que es definida por los químicos y el mol se define o está relacionado con una cantidad determinada de sustancia. ¿Y cuál es esa cantidad? Para cualquier elemento compuesto, el mol está relacionado con un número de partículas elementales, es el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 unidades elementales. ¿Qué significa eso? Bueno, que un mol de cualquier elemento contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es decir, supongamos que estamos aquí hablando del sodio. Un mol de sodio o del elemento sodio contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si estamos hablando ya de un compuesto, también tiene la misma relación por el número de Avogadro. Es decir, un mol, por ejemplo, del agua contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Cuando hablamos de elementos, hablamos de átomos. Cuando hablamos de compuestos, hablamos de moléculas. Pero fíjense que aquí el factor común es que el mol se relaciona con esta unidad elemental que es el número de Avogadro. Y adicionalmente ese mol, que se relaciona con el número de Avogadro, se relaciona con la masa atómica o molecular. Es decir, si estamos hablando de un elemento, ¿verdad? Nuevamente me voy para atrás. Por ejemplo, si estuviésemos hablando del sodio, un mol de sodio, ¿verdad? Tiene una masa atómica de 22,9. Entonces, un mol de sodio tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio y tiene 22, ¿verdad? 0,9 gramos de sodio. Entonces sería la relación entre el mol y la masa. Piensa entonces que el mol es una cantidad específica de una sustancia que se relaciona con el número de partículas elementales que tiene, con la masa atómica o molecular, dependiendo si es un elemento o un compuesto, y con el número de equivalentes, que eso lo vamos a hablar mejor en el tema de soluciones, es decir, cuando veamos la parte de unidades químicas, pero hasta ahora es importante que ustedes para cualquier elemento compuesto sepan hacer esta relación. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un compuesto, el agua, diríamos un mol de agua tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua y tiene una masa, ¿verdad?, molecular de 18 gramos de agua. Ese 18 corresponde a la suma de las masas atómicas de sus elementos individuales. Entonces, estudiantes, es muy importante que ustedes puedan hacer esta relación de mol para un elemento o un compuesto. Esa relación va a ser clave en el momento de poder trabajar o desarrollar este tema. Y otro concepto previo que necesitamos recordar son las leyes ponderales. Aquí se las voy a dejar enunciadas y es tarea de ustedes poderlas repasar. ¿Qué significa la ley de la conservación de la masa? La ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples, y cómo se aplica en una reacción química, porque justamente cuando empecemos a ver los cálculos de soluciones, cuando se une un soluto con un solvente para formar una solución, necesitamos entender y aplicar lo que es la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Para saber que la suma de los soluto y el solvente es la suma de la solución final,
así como la ley de las proporciones definida y la ley de las proporciones múltiples. Eso lo vieron ustedes en el tema del bachillerato de estequiometría y necesitan repasarlo para que quede muy claro para este tema. Muy bien, con esto tenemos un repaso de los conceptos previos y voy a dejarlo por los momentos por acá para luego en un próximo video iniciar propiamente con el tema de hoy. Entonces, vamos a parar un momento lo que es la grabación.